El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Bueno, hijos, el texto bíblico del Evangelio, del evangelista San Juan, ya por tercer día, lunes, martes y hoy, nos está recordando que el Señor se va a ir, pero que nos da una promesa, que nos deja la promesa de que enviará para nosotros el Espíritu Santo, que es la fuerza, que es la gracia de Dios Padre y Dios Hijo, que no nos va a abandonar y que siempre va a estar con nosotros. Y muy especialmente hoy el texto nos dice: muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. Pero hay una realidad, queridos hermanos. Es menester que nosotros recibamos el Espíritu Santo y que seamos guiados por esa fuerza de Dios Padre y de Dios Hijo. Pero Dios tiene que contar con que tú y yo nos dejemos guiar. Y eso se traduce en algo muy importante que la palabra de Dios nos ha dicho en muchas ocasiones. Tenemos que ser dóciles de corazón. Corazón de carne y no de piedra. Corazón manso y humilde, no orgulloso, prepotente, duro como una piedra. No puede ser así. Para que alguien nos pueda guiar, tenemos que disponernos para dejarnos guiar. El Señor hoy en el Evangelio nos recuerda que es un regalo que lo tenemos en todo momento, que fue el mejor y más grande regalo que alguien humanamente nos pudo dar, que alguien humanamente nos lo dejó. Pero no solamente basta con que Dios haya querido darnos ese regalo, no. Hijos, necesita que tú y yo abramos hoy el corazón a toda la gracia del Espíritu Santo para poder actuar en nosotros. Como veíamos el día de ayer, para poder predicar
alabar, adorar y glorificar a Dios, aún en esos momentos duros y difíciles que la vida nos trae, aún en esos momentos duros y difíciles, en esos momentos de adversidad total. Si nosotros no disponemos nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para ser guiados, no vamos a poder recibir en plenitud el Espíritu Santo de Dios. Y es necesidad que nosotros lo podamos recibir. Es imperiosa la necesidad de Dios porque nosotros recibamos el Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya. Es que son unas palabras muy hermosas. Óigame, hijos, vea, no se preocupen. Les conviene que yo me vaya para que ustedes puedan recibir la fuerza del Padre y la fuerza mía. Para que ustedes puedan seguir caminando por el camino que el Espíritu Santo nos quiere guiar. Es un camino de santidad. ¿Por dónde más nos va a guiar el Espíritu Santo? No nos va a guiar por el mal. No nos va a guiar por la relajación espiritual. Nos va a guiar por la exigencia del camino hacia el encuentro con el Señor. Nos va a dar la fuerza para caminar, para hacer ese recorrido. Pero solamente si nosotros hoy, hijos, tomamos esa determinación. Y es muy bonito, hijos, ver que el Señor nos ilustra, nos contextualiza supremamente bien sobre ese regalo que Él nos va a dar. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. ¿Quién no desea tener la verdad, conocer la verdad, vivir en la verdad? ¿Qué cristiano católico convencido y practicante de su fe no desea poseer la verdad, teniendo claro que la verdad es Cristo? ¿Quién no desea tener al Señor en su ser, vivir con el Señor, actuar por el Señor, sentir al Señor, respirar al Señor, oler al Señor Jesús? ¿Quién no lo quiere? Todos debemos de aspirar a eso. Todos tenemos la gracia de optar por Dios. Por eso nosotros somos hijos de la sapiencia infinita que es Dios. O sea, somos capaces de elevarnos, de elegir, de escoger a Dios y de escoger el camino del encuentro con Él. Pero necesitamos docilidad, hijos, porque hay más o menos un derrotero para que tú y yo conozcamos, nos apropiemos del regalo del Espíritu Santo y podamos sacar mucho provecho de semejante regalo que nos hace el Hijo, que nos hace el Señor Jesús. Y tenemos que aprovecharlo, hijos, para que le saquemos provecho a la palabra de Dios, a la iglesia y a aquellos líderes espirituales que el Señor va colocando en nuestro caminar. Aquellas personas que el Señor va poniendo en ese camino para que nos abran los ojos, nos orienten y dóciles de corazón, nosotros podamos ir al camino del encuentro con el amado. Hijos, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios, si nosotros no somos dóciles al Espíritu Santo de Dios, a nosotros nos va a importar un comino, hijos, los 10 mandamientos, las bienaventuranzas,
las obras de misericordia, la historia de la salvación. Eso no nos va a decir absolutamente nada, pero si nosotros somos dóciles al querer del Espíritu Santo, a las mociones del Espíritu Santo, nosotros leemos un texto de la palabra de Dios, nosotros meditamos los mandamientos y nos llenamos del deseo, del gusto de poder cumplirlos. Ahí está la fuerza del Espíritu Santo, moviéndonos a la verdad, moviéndonos al querer de Dios. Hijos, si nosotros no somos dóciles a la fuerza del Espíritu Santo, si nosotros no decidimos pedirlo, alojarlo en nuestro corazón, de nada servirán lecturas y lecturas de la palabra de Dios. De nada servirán. Proclamación de la palabra de Dios, por aquí entra y por acá sale. No nos dirá absolutamente nada. Y un padre se podrá esforzar, un sacerdote se podrá esforzar por explicarnos la palabra de Dios, y por un oído nos entra y por el otro nos sale, porque no está esa fuerza del Espíritu Santo en nosotros para retener toda la verdad que nos está diciendo la palabra, que es verdad. Por eso el Señor nos hace ese énfasis. Él los guiará a la verdad plena. ¿Queremos poseer la verdad? Dispongámonos a recibir el Espíritu Santo. El Señor mismo, hijos, durante toda esta semana nos ha preparado, nos lo ha recordado, nos ha dicho, yo me tengo que ir, pero les conviene que me vaya. Yo me voy, pero no van a quedar solos. Va a venir el Espíritu Santo, yo se los voy a enviar. El Espíritu Santo es la fuerza del Padre y la fuerza mía. Es el paráclito, es el consejero, es el defensor. Hijos, nosotros debemos hacer caso y por eso nos debemos de preparar para que en 2 semanitas, hijos, nosotros estemos gozosos de tener el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que nos dé la fuerza que hoy en el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles le regala al apóstol Pablo. Ir a la ciudad de Atenas. En el templo del conocimiento está Pablo predicando la buena nueva, predicando la palabra de Dios. En el templo del conocimiento, Pablo se mete en la espiritualidad de los griegos. Pablo comienza a revolcar esa espiritualidad griega. Y allí tan especialmente el Señor, por medio de la fuerza del Espíritu Santo, le indica a Pablo cómo entrar en ellos. Recuerden muy bien, en la plaza de la ciudad siempre habían unos espacios para colocar allí los ídolos. Atenas era una sociedad, hijos, que tenía todo lo que hoy en la sociedad tenemos. Libertad de cultos. Usted puede creer en lo que quiera. Puede creer en lo que quiera. No se preocupe. Puede creer en el Dios Sol, en el Dios o en la diosa Luna, en el Dios del amor, en el Dios del dinero, en el Dios de la prosperidad, en el Dios de la sexualidad. Podía creer en todo lo que usted quisiera. Y saliendo a la plaza iba a encontrar esos ídolos, esos dioses representados en figuras. Entonces, mirando alrededor de la plaza, ahí tranquilamente encontraba su Dios y a ese iba y se le postraba y le oraba.
Pero Pablo ve que hay un espacio donde no hay ningún ídolo, donde no hay ningún Dios de los griegos, no lo hay. Y el Espíritu Santo inmediatamente le inspira a Pablo desde ahí a hacer la predicación. Y entonces, como los dioses que habían no alcanzaban muchas veces a complacer el deseo de las personas, por eso había un lugar donde no había ninguna imagen. Y decía allí, al Dios desconocido. Entonces, el Espíritu Santo, hijos, le da esa fuerza a Pablo y les dice, atenienses, ustedes predican ese Dios desconocido. Yo les vengo a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. De ese Dios. Ahí, en ese lugar, tiene que ir el Dios que hoy yo les predico. Al Dios desconocido, a ese Dios lo conozco yo. Y por eso vengo a hablarles de él. Y comienza, hijos, a contarles, a predicarles y a hablarles de toda su experiencia con él resucitado. Recuerden, Pablo no conoció al Señor en persona como sí lo conoció Pedro, pero Pablo tuvo una experiencia maravillosa porque perseguía a la iglesia, luchaba contra la iglesia, que no creciera la iglesia, había que encerrar, había que detener a todos aquellos que estuvieran propagando la fe del nuevo camino. Y el Señor se le aparece a Pablo y le dice, ¿por qué me persigues? Una maravilla de diálogo con el Señor. El Señor no llega a decirle, ¿por qué estás persiguiendo a los cristianos? No, ¿por qué me persigues? Porque el Señor sabe que nosotros somos parte de Él. Por eso, al perseguir un cristiano, se persigue a Cristo. Por eso, lo que le hagamos a un hermano, se lo hacemos a Cristo. Por eso, tenemos que hacer el bien. Por eso, tenemos que dar amor. Por eso, tenemos que tender la mano al que lo necesita. Es Cristo mismo al que le estamos extendiendo nuestra mano. Entonces, queridos hermanos, ¿qué dice el texto bíblico? Entonces Pablo va predicando, Pablo va explicando toda esa experiencia con el Señor, pero se las va explicando en la forma o en el estilo que ellos lo habían vivido. Pero cuando llega y de una le suelta el nombre de Jesús, ahí mismo le dicen, no. Luego te escucharemos otro discurso. No queremos escuchar más eso. Y muchos se fueron. No hay problema. Pero el texto bíblico dice que muchos se adhirieron a la iglesia naciente. Entonces no tenemos por qué preocuparnos. Cualquier parecido de la realidad de Pablo con la realidad nuestra será una mera coincidencia. Hijos, no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. La labor de la iglesia sigue siendo la misma, la labor de la iglesia sigue siendo de perseverancia, de caminar constante, de recibir la palabra de Dios todos los días, de aplicarla en nuestra vida, de luchar por cumplirla, por llevarla a la plenitud y dejar, hijos, que el evangelio se vaya propagando. Hijos, Pablo hacía lo que tenía que hacer, predicar la palabra, y la fuerza del Espíritu Santo iba realizando la obra de Dios. Nosotros no tenemos que hacer la obra de Dios, pero sí tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. Llevar su palabra al corazón, volverla en un estilo de vida, para que ese estilo de vida sea el que le predique, sea el que dé el testimonio para todos los hermanos con los que hoy
nos tenemos que encontrar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.